Reprimido con pena privativa no menor de 6 años ni mayor de 10 años que peligro realizando conductoras, instalaciones o equipos destinados a la producción, transmisión, distribución, almacenamiento, provisión y saneamiento de electricidad, gas o telecomunicaciones. 2. Atenta contra la seguridad de los medios de telecomunicación públicos o puestos, servicios de seguridad de transporte destinado al uso público. 3. Dificulta la reparación de los desperfectos en la fábrica, obras, infraestructuras, instalaciones o equipos a que se refieren los incisos 1 y 2. Artículos 282. Artículo 282, por favor, doctor. Ya Forma está. culposa. Gracias, doctor. Que por culpa ocasiona alguno de los hechos de peligro provistos en los artículos 280 y 281 serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Artículo 283. Formas culposas. Entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, el que sin crear una situación de peligro común impide las normas, funcionamiento del transporte o de los servicios de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, etcétera, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Cuando una persona daña o roba los instrumentos de un técnico que está instalando una caja de electricidad en una vivienda, será sancionado con estas mismas normas. Artículo 284. Abandono de servicio de transportes. El conductor, capitán, comandante, piloto, técnico, maquinista o mecánico de cualquier medio de transportes que abandona sus respectivos servicios ante el término del viaje será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Sustitución o impedimento de funciones en medio de transportes. En este caso, el chofer de un transporte público está viajando, en el caso de Aguará, con 60 pasajeros por un asunto personal y de adición deja varado el ómnibus en un grifo y se escapa para tomar y drogarse, será sancionado con esta misma pena. Eso, doctor, hasta ahí pude avanzar con la 284, ya que, bueno, no había otro, bueno, compañero para poder hacerlo lo demás, doctor. Gracias, Tito. Vamos a dar paso a otro grupo. Muchas gracias. Gracias, doctor, gracias. Nancy. Sí, doctor, buenas noches. Abdías va a proyectar. Buen día. Sí. Ya, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Se escucha, doctor? Sí, sí, Abdías. Muy bien. Como me había asignado el tema de Iter Criminis, Camino del Delito, o el grupo se presenta, pues, en este caso somos dos integrantes, que es mi persona, Valerio Miranda Díaz Antonio, y mi compañero Wailani Díaz Eleazar. Bueno, empezamos con la primera diapositiva. Bueno, en primer lugar, el objetivo de esta exposición es que cada uno de nosotros tenemos que identificar el concepto de delito como elemento fundamental, como aspecto conceptual, como aspecto definitorio de este punto y su integración, el objeto de aplicación dentro del estudio de las ciencias penales, así como los elementos positivos y negativos del mismo. En el siguiente vamos a un poco
a detallar pues lo que es el iter criminis, camino del delito, también conocido como grados de desarrollo de delito, y qué significa que cuando inicia y cuando termina el delito, este es un proceso de realización del delito tanto interna como externa propia del comportamiento humano, la misma que presenta una consecuencia jurídica penal por lesión o poner en peligro de bienes jurídicos tutelados. Por otra parte, pues, asimismo, en el derecho penal existen dos figuras. En esta parte, a saber, el derecho penal de autor y el derecho penal de acto. Por el primero se entiende que los pensamientos, ideas, etcétera, no son punibles. Por el segundo, las conductas exteriorizadas o comportamiento humano, si son punibles, lo que significa que el derecho penal interesa el derecho penal del acto o más no el derecho penal del autor. Al respecto, pues encontramos a uno en cuanto se refiere al cita de iter criminis, a Hans Welsel, la simple decisión de la acción no es punible. Nos dice que cogitanis poenam nemo partitur, los simples pensamientos no pueden ser sancionados. Entonces el cogitar que viene pues del pensamiento, lo cual que determina pues el subjetivismo ulpiano, ¿no? También el derecho penal de la voluntad no se castiga la voluntad mala como tal, sino solo la voluntad de realización. Esto no solo porque la voluntad mala no es apreciable y la moralidad no puede ser impuesto a la fuerza, sino también por el profundo abismo que separa el último caso de los pensamientos del hecho. El delito, como toda obra humana, nace, vive y muere. Sabemos que tiene un proceso transversal desde inicio hasta su culminación. ¿Y qué nos dice Mantovani en este punto? Esta vida de delito se conoce con el nombre de iter criminis. El camino vital abarca todas las fases de la realización del delito, que transcurre desde el momento en que nace en la mente del autor hasta el instante en que se perfecciona su ejecución, pasando lógicamente por una necesaria manifestación de la resolución criminal del autor en el mundo social. Y lo cual, pues, entonces el iter criminis está compuesto por las fases principales, que es la fase interna, idealización, ideación, deliberación y resolución de decisión, y la fase externa, que es pues los actos preparatorios, actos de ejecución tentativa y la consumación y llegar hasta el agotamiento. En ese orden, la idea pues de los lineamientos básicos al respecto, vamos a ver, ¿no? La fase interna, que son pues desde ideación, deliberación y resolución, y también lo que son la parte de punible, que son actos preparatorios, actos de ejecución, y también de consumación y del agotamiento en la fase que es externa. Y por otra parte, pues el delito tiene un proceso dentro del derecho penal denominado el delito, que comienza con la esfera interna del sujeto como una ideación, deliberación, resolución o decisión. Aquí termina pues la fase interna y da comienzo a la fase externa con los actos preparatorios, actos de ejecución de los delitos, ¿no? Que es tentativa, consumación y agotamiento. Lo cual pues señala la doctrina, el agotamiento no es relevante para el derecho penal, dado que el delito ya está consumado desde luego. No se descarta una posición minoritaria que señala el agotamiento como parte de la fase de ejecución. Y lo cual el agotamiento del delito es una fase posterior a la consumación, es decir, el delito ya ha sido realizado, el sujeto activo ya no cumple con los elementos típicos, sino que consigue satisfacer la intención que conseguía, el agotamiento que no castiga. Según el artículo 7 pues, del Código Penal Federal, que a su letra dice, ¿no?, que el delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. Y en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido que omita impedirlo, pues si esto tenía que tener, ¿no?, el jurídico de evitarlo, en estos casos se considera que el resultado de consecuencia de una conducta omisiva
Cuando se determina el que omite impedirlo, tiene que el deber de actuar para ello, derivando de una ley, de un contrato o de su propio actuar procedente. Y por otra parte, pues el instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se ha realizado todos sus elementos constitutivos. Y la segunda, permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Continuando con esta unidad, ¿no? Entonces, el propósito delictivo de la pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola en el mismo precepto legal. Y por otra parte, pues el estudio de iter criminis consistirá, por lo tanto, en establecer cuáles son estas fases del delito y así como determinar qué importancia tiene cada uno de ellos desde el punto de vista de derecho penal. Es decir, constatar si el derecho penal va a intervenir o no con todo cada uno de estos momentos, imponiendo las sanciones y en caso cuál es el fundamento de dicha intervención. Y lo cual, pues en este sentido, tenemos que consiste que la imaginación, pensamiento o idea del delito, es decir, es la génesis de la idea delictiva que realizará el agente o sujeto activo. Por ejemplo, A quiere robar a B. Entonces, cuando hay solo intención, no hay pues un delito, solamente es el acto del subjetivismo, y lo cual pues no hay una intención ahí. En la primera fase comprende, ¿no? En esencia, actos mentales de voluntad interna que pertenece a la psiqui del autor, por lo que solo pueden tener pues significación moral. Esto pues siempre va a estar mentalizado en cada persona. Estos actos representan la ideación del delito y son absolutamente irrelevantes a efectos penales. Internis non curat preator se dice en el derecho romano, y también cogitaciones poenam nemo patitur. Esto es del interno que se puede ocupar del derecho penal, es decir, el pensamiento no delinque bajo esta teoría. Consiste pues en la elaboración y en el desarrollo del plan delictivo, es decir, es el planeamiento del delito a cometer, la forma o circunstancia a darse por ejemplo, si A quiere robar a B, para ello se vale del uso de un arma de fuego, la misma que realizarán durante la noche y en lugar poco transcurrido por personas. Entonces, aquí, ¿no? Y en esta etapa, pues hay una lucha interna entre la idea y la repulsión moral al delito. Puede el hombre con su inclinación al bien, según nuestra particularidad o la particularidad de apreciación de conducta humana, rechazar la reflexión criminal, como puede acontecer que los mecanismos de inhibición no sean suficientes si el hombre resuelve pues en su intimidad la subjetividad de delinquir, ¿no? Hasta llegar a lo que es pues el objetivo de hechos concretos. Adelante, compañero Eliazar. Buenas noches, doctor. Compañero, buenas noches. Continuando con el iter criminis, que es algo muy importante, como sabemos, el delito tiene 4 elementos fundamentales que tiene que ser típico, antijurídico, culpable y punible. Ahorita vamos a hablar de lo punible, que es la segunda parte. Consiste en poner en práctica o exteriorizar el plan delictivo. Por ejemplo, eso, compañero, ¿podemos avanzar, por favor, a esta diapositiva? Bueno, aquí la etapa iter criminis, etapa intermedia. Creo que mi compañero ya mencionó las 3 etapas anteriores que no son punibles, ¿no? La ideación, deliberación, la resolución o decisión no son punibles. Siguiente, por favor. Y acá la fase externa. Creo que desde aquí en algunos delitos ya comienzan a ser punibles los delitos. Y vamos a continuar con la exposición. Los actos preparatorios del delito son actos exteriores que no consisten
en la ejecución, sino en la preparación de un hecho delictivo. Se encuentran, pues, en su estado conceptualmente anterior a la ejecución, en el estado de preparación que procede a la realización ejecutiva. Estos actos son, por regla general, impunes únicamente en algunos delitos especialmente relevantes. El legislador decide sancionar no solo su ejecución, sino también su preparación. Nos da a entender que en ciertos delitos son punibles. Ello se traduce a partir de las razones político-criminales. Entre ellos tenemos la conspiración, proposición o provocación respectivamente. Los actos preparatorios carecen de relevancia para el derecho penal. Son impunes. En otras palabras, presentan un insuficiente contenido delictivo. En palabras de Maurach, en ciertos casos no alcanzan siquiera la zona de lo típico y en otros no llenan el cuadro rigurosamente circunscrito de la figura legal. Y puesto que la conminación penal coincide no solo como, sino también debe contagiarse una conducta, estas acciones en principio serán irrelevantes para el derecho penal. Los actos ejecutivos comprenden aquellas secuencias de itercrímenes. Bueno, acá vamos a hablar de la tentativa. La realización ejecutiva y no meramente preparatoria del delito. Los actos ejecutivos aparecen con la exteriorización del pensamiento humano mediante conductas que tienen una determinada finalidad. Los actos de ejecución que representan el límite superior en la fase externa del itercrímenes sí carece de relevancia penal, es decir, son punibles las conductas concretas o exteriorizadas como tal. La consumación. En efecto, la consumación es relevante para el derecho penal y por consiguiente, disculpe el audio. Bueno, aquí vamos a hablar de Bramos Arias. Distingue dos tipos de consumación. Consumación formal. Según el tipo de delitos, se determina cuando un delito está formalmente consumado. El delito se consuma con el total cumplimiento del tipo. Generalmente la ley indica la consumación en relación con el resultado lesivo producido, pero sin embargo ella admite que la consumación surja en un momento anterior. Esto se da en los delitos de resultado cortado, en los delitos de peligro, etc. Fase externa, agotamiento. La etapa de agotamiento surge cuando el agente consigue satisfacer la intención que persigue al idear, ejecutar y consumar el hecho criminal con relación al delito cometido. Tal hecho resulta irrelevante, es decir, en esta fase el delito ya se ha realizado en una consecuencia directa de la consumación. Bueno, aquí vamos a hablar de dos ejemplos pequeños. En el desistimiento, por ejemplo, vamos a hablar cuando una pareja, una esposa, envenena a su esposo, ¿no? Y luego, ¿qué hace? Ahí le entra la culpa y dice, no, lo voy a llevar a mi esposa al hospital, según el artículo 18. Lo lleva al hospital y bueno, ahí solo se da el delito, las consecuencias, más no por parricidio. Y en el agotamiento también podemos hablar en el cohecho pasivo, que hay algunas autoridades que hacen, por ejemplo, le dan un pequeño dinero, y la consumación podemos hablar cuando ya lo gasta el dinero, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, en líneas generales, el itercrímenes o camino del delito es una serie de etapas o fases por las que atraviesa en las psiques de la gente, desde la génesis, ideación, hasta la exteriorización de la conducta, consumación. Así, por ejemplo, en la esfera interna del itercrímenes se da la ideación, deliberación, resolución o decisión, la misma que aquí termina la fase interna y da comienzo a la fase externa, con los actos preparatorios, actos de ejecución tentativa, consumación, agotamiento. Este último es irrelevante para el derecho penal, dado que el fin de la conducta se ha concretado como tal. Muchas gracias. Bien, Sar y Abdías. Ya creo que con Nancy acabamos, ¿verdad? Sí, doctor, buenas noches.
Compañera Alejandra Palomino. ¿puede Doctor, proyectar? falta todavía Antonio. Disculpe, compañera, falta Antonio, por favor. Ya, Antonio. Ya, enseguida de compañera. A ver, Nancy. Compañera Alejandra Palomino, por favor, proyecte. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo número 14. Nos ha tocado exponer acerca de delitos ambientales. Siguiente, compañera. Este grupo está integrado por Palomino Cruzado, Alejandra Rosario. Porque la semana pasada hubo un error. Entonces, doctor, yo por esa razón no he llegado a exponer. Entonces, en este momento también somos 3 compañeros, que está la señorita Norma Castillo, el señor Exxon y el que le habla. Doctor, para poder yo estar al nivel de los compañeros, quisiera que me dé un tema, doctor, para poder desarrollar en la próxima clase, al iniciar, doctor, por favor. Por En supuesto, consideración. en el grupo vamos a coordinar eso con la delegada o con el delegado, porque todos Ya. tienen que exponer y tener una nota, ¿ya? No se preocupen. Bien, doctor. Sí, Se le agradece. que pasen un feliz día. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Igual forma, doctor. Le Buen fin de deseo un semana, feliz doctor. día de trabajo, doctor. Feliz día, doctor. Gracias. Muchas gracias. Feliz día, compañeros, doctor. Un abrazo Feliz fuerte día, para todos. compañeros. Tenga buenas noches. Ya, doctor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, compañeros.